Bueno, hermanos, ojalá lo que hemos cantado hoy en este momento sea también el deseo de nuestro corazón, hermanos, que podamos en verdad cumplir esto que hemos cantado con nuestro corazón. Yo les invito a que pasemos al estudio de Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 32. Y no olvidemos lo que hemos venido entonces aprendiendo, conociendo en este proceso de Marcos capítulo 4 sobre las responsabilidades de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Los que hemos visto hasta ahora, ¿no? La primera responsabilidad de Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20 es sembrar. Esa es nuestra tarea como iglesia, sembrar, no ser egoístas en el aspecto de ser internamente solo un crecimiento también de manera exponencial en nuestros corazones hacia adentro, sino también la idea es hacia afuera, ¿no? Por eso es necesario, hermanos, cumplir. Hay dos mandamientos, ya más adelante los vemos, pero el que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea, pero también debemos trabajar con los que están cerca nuestro, a nuestro alrededor, familiares, amigos, parientes, y ahí tenemos bastante trabajo como en verdad como iglesia, como pueblo escogido del Señor. También lo que está en el versículo Marcos 4, 21 al 25, que es brillar. Sí, no podemos esconder lo que tenemos. Estamos llamados a proclamar el evangelio con confianza, ¿no? No se pone la luz debajo de una cama, debajo de un cajón, está para brillar. Por eso la escritura y el Señor nos exhortan, dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Él da por hecho y vive y actúa en base a ese principio para el Señor de que nosotros, siendo transformados, hermanos, entonces ya somos luz en el Señor, dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Y también, hermanos, lo que dice la parábola 4:26 al 29. La parábola del crecimiento de la semilla, es que habla de la tarea del Señor sin excluir, ¿no? Sin sacar, sin dejar a un lado la responsabilidad del hombre, ¿no? Somos responsables. Y esas eran las preguntas que nos han estado cuestionando, nos ha estado cuestionando el Señor también, es qué clase de corazón tenemos, hermanos, cómo está nuestro corazón ahora. Y en las enseñanzas que tuvimos las semanas anteriores con el hermano Pablo David, ¿no? Y también el domingo el hermano Jorge Pinzón, que nos va a acompañar, trae un tema similar sobre la adoración. Mire que el Señor ha manejado este tema de una manera específica, porque es lo que nosotros necesitamos, hermanos, es mejorar, ¿no? Perfeccionar muchas de las cosas que por diversas razones o circunstancias hemos dejado. Entonces, en esta parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, se habla, o que hablamos hasta la semana pasada, es el trabajo del Señor, ¿no? Él es el que da el crecimiento. Y la semilla es perfecta. La semilla es la palabra del Señor, ¿no? El sembrador es el Señor mismo, lo dice en Lucas capítulo 8, pero también somos nosotros los que sembramos. Y bueno, los terrenos van a cambiar de acuerdo al estado del corazón de cada uno de ustedes. La que vamos a ver hoy, que es la parábola de la semilla de mostaza, que tiene que ver con el pequeño inicio del evangelio y cómo es ahora, se ha extendido, pero ¿de qué manera se ha extendido? Esa era la gran pregunta, porque no siempre el crecimiento exponencial es bueno si se pervierte la verdad, ¿no? Debe haber un crecimiento exponencial, esa es la idea, en los primeros años de la iglesia. Mire que a 120 días después hubo más de 3,000 conversos o convertidos cuando se inició la iglesia, y de ahí en adelante hubo un crecimiento exponencial, se llegó a todo el mundo conocido en ese entonces, pero ¿a qué costo? Ya en los primeros 200 años de la historia de la iglesia, 200 años después de la partida del Señor, ya se habían introducido en la iglesia herejías destructoras, y eso es lo que nosotros también debemos estar atentos y cuidar. Entonces dice el Señor en Marcos capítulo 4, versículo 30. ¿Qué haremos semejante al reino de Dios? Pregunta, ¿no? ¿Con qué parábola la compararemos? Entonces él dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera
que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ese es el texto que vamos a ver, si Dios lo permite, hoy o a más tardar terminamos el próximo jueves. Los oyentes fructíferos, quiere decir, hermanos, recuerden que la exhortación en los primeros versos de Marcos 4 era el oír, ¿no? Recuerden, oír o escuchar, ver o mirar, son dos cosas diferentes, ¿no? El Señor nos manda es que oigamos, no que escuchemos. El Señor nos manda que veamos, no que miremos, enfocando nuestra atención. Entonces, los que tenemos un oído atento a la palabra del Señor, se manifiesta en un fruto. Ese es el primer principio que va a marcar o que está marcando siempre la historia de Marcos 4. Debe haber un fruto. Y por tanto, hermanos, sabiendo que nosotros tenemos la buena semilla y tenemos al dador de la semilla, que es el Señor, y tenemos la palabra profética más segura, la cual tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, vamos a poder entonces declarar el evangelio con confianza, ¿no? El evangelio, hermano, no es seguir una serie de pasos, ¿no? Nos hemos engañado pensando que si yo cumplo una serie de pasos llamados la oración de fe o los 5 pasos para la salvación que a mí me enseñaron de pequeño, y eso no está en la Biblia, hermanos. Obviamente es un compendio de cómo debe ser el proceso en la conversión de una persona, pero el hecho de que usted cumpla los 5 pasos no lo hace un salvo. Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro corazón o en verdad somos, en realidad hemos sido salvos en este aspecto? Bueno, tenemos la palabra del Señor, las promesas en la palabra del Señor, y también en nuestro corazón la certeza del cambio, ¿verdad? Que hemos visto ya que nuestro corazón y los frutos nuestros son diferentes a lo que éramos antes. Eso lo menciona en Efesios y en algunas otras partes de la Escritura. Entonces, debido a que Dios es quien bendice la palabra, recordemos eso, no olvidemos la soberanía del Señor, hermanos. Aquí no podemos decir que es que yo le estoy haciéndole un favor a Dios, o que yo estoy ayudando a Dios, o que yo me salvé y que en verdad Dios simplemente fue el actor secundario. Nada de eso. No, es el Señor quien da vida espiritual y bendice su palabra, ¿no? Entonces, así de esta manera nosotros podemos cumplir el llamado a la evangelización y al ministerio con la certeza de que formamos parte de un reino inconmovible, ¿verdad? Un reino que es eterno, no es visual, ¿no? No es un reino que se ve como decir esto políticamente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, hermanos, que el reino del Señor se está formando en el corazón de los que creemos, ¿no? Pero este reino se tiene que extender para alcanzar a otros, ¿no? Aunque la salvación en realidad viene del Señor, nuestra tarea es trabajar para sembrar la semilla y rogar al Señor que tenga misericordia de aquellos que oyen. Entonces, con esta última parábola en Marcos 4:30 al 32, lo que el Señor Jesús asegura es que se iba a producir una cosecha mucho más abundante y más allá de lo que en ese momento se hubiesen imaginado. Por eso él dice: ¿a qué compararemos o a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, no olvidemos que tenemos 2 tareas. Una es la visión de la iglesia, otra es la misión de la iglesia. Son 2 cosas. La visión de la iglesia es cómo nos estamos preparando. Eso fue lo que hizo el Señor por 3 años, en realidad preparando a sus discípulos. Su visión era preparar un grupo de personas, en este caso a los apóstoles, llamados después apóstoles, sus discípulos, para que cumpliesen una misión. Para muchos hermanos en la iglesia, sobre todo a los que ejercen el liderazgo en la iglesia del Señor, hay una carga que es abrumadora y muchas veces ingrata, ¿verdad? Y a veces no se ven los resultados que uno quisiera humanamente ver, pero sí tenemos la promesa del Señor de que siempre habrán inicios pequeños, siempre, pero con promesas terrenales o eternas de grandeza y gloria en cierta manera. Yo tuve que pensar en estos días que estamos, por la gracia del Señor, se está reestructurando el apartamento. Hablando con el hermano que nos está ayudando ahí, es pensando en cómo empezó la iglesia, ¿verdad? Cómo empezó la congregación cuando este lote aquí, donde ahora hay un local bíblico, era simplemente un lote. Había una enramadita y se daban unas clases de escuela dominical,
Pero a través de eso, entonces a través de esas clases de escuela dominical, se empezó o se inició un primer grupo de creyentes, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, algunos de la familia Navas, que eran los que estaban asistiendo desde el principio, Anderson, de los que vinieron al principio, y así muchos que estuvieron aquí con nosotros. Y mire lo que somos ahora, hermanos, como iglesia, una iglesia pues que busca crecer y una asamblea que busca mejorar. Eso es lo que el Señor en verdad desea para nosotros. Entonces el Señor va a usar dos ilustraciones. Aquí usa dos ilustraciones que eran muy conocidas. La primera era que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en tierra, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Y también dice que cuando crece, dice, se hace la mayor de todas las hortalizas. Entonces el progreso del evangelio, como dijo el Señor, el grano de mostaza, que se siembra en tierra, empieza siendo muy pequeñito, pero crece hasta convertirse en un árbol. Entonces la planta de la semilla, de la mostaza, puede alcanzar, no es un árbol en sí, es un mata pequeña, un árbol pequeño, no quiere usar el nombre árbol, porque puede llegar hasta a alcanzar casi 4 metros de altura, eso es bastante alto, y sus tallos son gruesos, como dicen, más como brazo de un hombre, o sea, no era cualquier matojito. El Señor quiere ilustrar que algo muy pequeño, eso era como algo que sus oyentes entendían, ¿no? Era un adagio, una expresión que se usaba en tiempos de Jesús, que pequeño como una semilla de mostaza. ¿Sí? Eso llegó a ser un proverbio y los que oían al Señor conocían ese proverbio. Y recuerden cuando el Señor dijo en Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Entonces él usa el grano de mostaza como una ilustración para mostrar o para enseñar de que de algo pequeño puede salir algo grande, ¿sí? El grano de mostaza es muy pequeño, es como es pequeñísimo, pero dicen que es como un granito de arroz, pero después de haber sido sembrado crece y echa grandes ramas. Entonces, todas las parábolas que hemos visto, las tres, o sea, la que hemos visto en Marcos capítulo 4, tratan esta parábola, esta de la semilla de mostaza y la que vimos, la del crecimiento de la semilla, hablan, o el énfasis, el enfoque está en la semilla, ¿sí? Eso habla como así Marcos 4:1 al 20 estaba en los terrenos, Marcos 4:26 hasta el 32 habla de la semilla, ¿no? En realidad enfocado en la semilla. Pero en Marcos capítulo 4:32, cuando se habla del ejemplo de la semilla de mostaza, nos va a explicar hasta dónde va a llegar ese crecimiento. Entonces, imaginen cómo fue el crecimiento o cómo había sido ese crecimiento en la vida del Señor, ¿cierto? Que fue pequeñísimo, fue poquito, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo, ¿no? Cristo mismo tuvo una formación muy humilde, nació en un establo, mire, lo pusieron en un pesebre, se crió como en un remoto pueblo de Galilea, dice Juan 1:46. Ninguno de sus discípulos era totalmente educado, de los 12 ninguno prácticamente, no eran miembros de la alta sociedad, ¿no? De la élite social o religiosa de Israel. Lejos de ser líderes espirituales, a menudo eran temerosos, lentos para crecer, espiritualmente débiles, hermanos. Qué parecido, cómo se parecen a nosotros, ¿no, hermanos? Cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron. El que un día antes le ha dicho, Señor, si es necesario, moriré contigo, lo negó. E incluso después de la resurrección y ascensión, el grupo que se reunió en Jerusalén, solo eran 120 los que estaban escondidos por temor a los judíos. Y más adelante se habla de unos 500 más. Pero aquellos modestos comienzos, hermanos, pronto iban a cambiar, esta situación iba a cambiar. 120 días después, 3,000 almas se agregaron a los 120, a los que ya estaban reunidos en el aposento alto 120 días después, cuando se inició oficialmente la historia de la iglesia. Hermanos, la debilidad, la pequeñez y la pobreza son características de la obra de Dios en este mundo hasta la venida del Señor. Hoy en día se enseña lo contrario, ¿no? Se enseña que la iglesia está llamada a ser rica y tiene que ver con la falsa iglesia de la Odisea, de la última dispensación de Apocalipsis capítulo 3. Nosotros no creemos en este aspecto, ¿no? Rechazamos este falso evangelio que se enseña hoy con tanto libertinaje, el evangelio llamado de la prosperidad.
Pero en el caso nuestro, en el caso de nuestro contexto como iglesia, podemos ver pequeños momentos, ¿no? Por ejemplo, las profesoras que disipulan a los niños, ¿no? Las que enseñan a los niños en los primeros rudimentos de la fe, como Unice y Loida enseñaron a Timoteo, ¿no? ¿Verdad? Luchan con grupos pequeños, ¿eh? Pero de ahí pueden salir grandes hombres, en verdad, ¿sí? O el evangelista al que rechazan una y otra vez cuando usted entrega folletos o comparte literatura. Usted no puede hacer más sino compartir la palabra. Y lo duro que es, por ejemplo, cuando uno enseña, hermanos, uno lo toma en broma, ¿cierto? Uno le coloca el elemento jocoso para en su interior uno disimular como o lidiar con la frustración de cuando uno está enseñando, ve a hermanos dormidos. O sea, yo digo que eso es por algo y no voy a ir más allá. En realidad no voy a hablar de eso porque, pero sí les quiero confesar que luchamos en nuestro interior cuando vemos cuando estamos enseñando y uno se prepara y uno está enseñando y ve a hermanitos cabeceando prácticamente para dormirse, vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué están recibiendo? ¿Qué hicieron la noche anterior? Seguramente, pues bueno, no vamos a ir más allá, pero esperamos que nuestros oídos, nuestros sentidos estén atentos, hermanos, para escuchar la bendita palabra del Señor. Venga de quien venga. ¿Cuánto hemos luchado, por ejemplo, estos pequeños comienzos con nuestros hijos, verdad? Intentamos guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, a veces sin éxito, hermanos, porque realmente ellos tendrán que llegar el momento en que tomarán su decisión. O también las críticas sobre el servicio en el ministerio. Entonces, hermanos, lo que se quiere enseñar aquí, como llamar su atención a ustedes, hermanos, es que lo que se hace para extender el reino de los cielos muchas veces es insignificante y pobre. Y aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean débiles, Dios promete bendecirlos, hermanos. No olvidemos que el crecimiento de la semilla, el avance del reino de Dios no depende del esfuerzo del hombre, del poder del hombre, sino del poder y los propósitos de Dios. Hablábamos el jueves anterior de los métodos, ¿verdad?, que se usan en la iglesia, métodos traídos de la mercadotecnia, cómo captar, cómo ganar, como el que vende un producto. El evangelio no está para venderse, hermanos, y la iglesia no está aquí para ser un lugar donde se ofrezca diversión. Tenemos que ser en eso también muy correctos y muy centrados, hermanos. A veces pensamos, hermanos, que para que algo sea importante debe siempre ir acompañado como de gran ruido, de mucho sonido, de mucho estrambótico. Bueno, no sé, que no es diferente, ¿no? El Señor siempre actúa de una manera imperceptible. Hermanos, esta parábola que está acá es para animarnos en nuestro servicio al Señor, sabiendo que las cosas pequeñas, si seguimos siendo fieles, en el Señor van a tener grandes resultados. Y eso es lo que nosotros estamos siempre luchando aquí en la congregación. Todos nosotros no queremos ver una congregación saludable, una iglesia en verdad próspera en el aspecto espiritual. Y muchas veces pensamos o caemos en la duda, hermanos, de pensar que lo poco que podemos hacer no vale ni la pena, ni siquiera para empezar. Entonces, hermanos, dice también otra ilustración que el Señor usa acá en la parábola de la semilla de mostaza. La primera es usando la ilustración de que tan pequeño como una semilla de mostaza, donde dice que las aves, dice, cuando crece, dice la más pequeña de las semillas que en la tierra, pero después de que sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, era muy común ver en tiempos de Jesús estos árboles llenos de aves porque les gustaba comer esas semillitas pequeñas, y de ahí sale la ilustración. Porque el segundo ejemplo que el Señor toma acá, basado en el Antiguo Testamento, la segunda ilustración, era el significado de lo que esto simboliza, ese crecimiento. Los árboles tipificaban o simbolizaban o querían personificar a reyes o imperios que ofrecían protección a pueblos y naciones, ¿cierto? Reinos poderosos que traían estabilidad y que eran representados como aves. En Ezequiel capítulo
31, verso 6, dice, hablando de este ejemplo, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Y esto refiriéndose al faraón. Daniel también usó la misma ilustración cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor. Entonces, en el Antiguo Testamento se usa la figura de grandes árboles y aves para representar reinos y naciones. Entonces, hermanos, ¿esto qué significa? ¿Qué significa para el evangelio? Y esto significa lo que el evangelio ha traído en la vida, hermanos, de los pueblos a los cuales ha llegado. Para aquellos que el Señor ha llamado a ser misioneros en otras tierras. No todos están llamados. Esto no es un juego. No se vaya a pasear, no se ya a otro terreno. Mire cuántos criticaron mucho ahora durante la toma del poder del Talibán en Afganistán. Más de 80 misioneros salieron, tuvieron que huir de allí porque los talibanes, siendo fundamentalistas extremos, ya han empezado a cerrar iglesias, cristianas y a restringir y a limitar en verdad la extensión del evangelio en ese país. Pero hermanos, ser misionero en una tierra hostil implica un llamado especial, solamente la persona puede entender que viene del Señor y deben estar atentos. Obviamente eso es como el tomar los costos de saber que su vida de pronto, si Dios así lo manda, tenga que ser dada en sacrificio por causa de la fe. Pero eso puede traer grandes resultados. Los que vieron en nuestro tiempo de juventud, esa película todavía existe que se llama Hijo de Paz, ¿no? Hablando del evangelio en Nueva Guinea, cómo llegó el evangelio a las tribus en Nueva Guinea, es este mismo principio. ¿Cuántos misioneros murieron al principio llevando el evangelio allí en esas tierras? Pero ahora, en tiempos modernos, ya el evangelio se extendió ya en esa isla y miles de estos indígenas ahora son creyentes en el Señor, como aquellos que los misioneros de nuestras asambleas de que murieron, Jim Elliot y los demás hermanos que murieron en las tribus de los indios Auca. Hoy en día esas tribus están en el evangelio. La gran mayoría de esas tribus llegaron al evangelio. El primero que se convirtió, según tengo entendido, no me falla mi dato histórico, fue uno de los asesinos de los misioneros, uno de los que tomó parte en el asesinato de estos 5 jóvenes y fue uno de los primeros en convertirse. Entonces, hermanos, siempre va a haber un inicio modesto, ¿no? Pero la iglesia está llamada a ser bendición, ¿no? Cuando llegamos a un pueblo, a otro país o llegamos a una nueva cultura, es para transformarla de una manera saludable. Hoy día se ha aplicado también erróneamente el falso evangelio el evangelio social, ¿no? Que cambiando las condiciones de vida, cambiando la forma en que, lo cual es bueno, ni más faltaba, ¿no? Cambiando las condiciones de vida de las personas, pueden ellos llegar a conocer al Señor, y eso no es así. Para cambiar la sociedad o el ambiente en el que vivimos es primero necesario cambiar el corazón. Entonces, hermanos míos, Mateo 24:14 habla de que la tarea aún está pendiente. Dice que va a ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí se está predicando el evangelio a todo el mundo? ¿Se ha llegado a todo pueblo? En Apocalipsis habla quiénes son estos. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y dice el ángel, estos son los de todo linaje, pueblo, lengua, tribu, nación, que no adoraron a la bestia ni permitieron el sello en su frente y en sus manos, y han lavado sus vestiduras en la sangre por el martirio del testimonio. Allí en esos tiempos, hermanos, esperamos, pues la iglesia, nosotros creemos pretribulacionista, nosotros lo creemos y así lo vemos en la escritura. La iglesia será llevada para ser protegida de los juicios que vendrán, pero ¿qué de aquellos que quedarán? Tal vez algunos de los que están acá en esta noche se queden. ¿Y por qué se van a quedar? ¿Por qué no van a ser llevados? Porque realmente no son parte de la iglesia aún. Por eso esta parábola, este capítulo 4 de Marcos nos motiva, nos
nos lleva a que analicemos, hermanos, nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Recuerden, nosotros como iglesia debemos entender, como dice en Deuteronomio 7:7, hermanos, la gracia del Señor. Por ejemplo, él le dijo a Israel en Deuteronomio 7:7, y es el mismo principio que aplica para nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y eso es lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, ¿no? A lo necio, a lo rechazado del mundo, en 1 Corintios 1:26-27. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. También hay que recalcar, hermanos, ya prácticamente terminando esta idea, es que todo reinado va a ser sometido a juicio. Entonces, el orgullo y la prepotencia de la iglesia moderna está siendo advertido de que vendrá un juicio del Señor. Para la iglesia vendrá un juicio. Por eso hablaban muchos de que estos tiempos de pandemia no fue un juicio, no fue un despertar para la iglesia. Yo me he dado cuenta y estoy más convencido hoy que antes de que en realidad este tiempo de prácticamente 2 años no fue un tiempo de prueba, obviamente sí, pero más bien fue un tiempo de juicio para la iglesia, ¿verdad? Para que en verdad nos diéramos cuenta qué clase de fruto estábamos nosotros dando, ¿no? De todo árbol se espera fruto, y el fruto sea bueno o malo, cuando hay un fruto siempre es un anticipo de la siega. Hermanos, este tiempo que ha pasado de años, casi 2 años de muchos temores y miedos en salud y en economía caída y restricciones, limitaciones y muchas cosas, es un anticipo, hermanos, también del juicio de Dios. La siega significa juicio. E incluso la iglesia que representa el reino de Dios tiene que ser pasada por la prueba y el juicio, ¿cierto? Por eso dice en Marcos capítulo 4, versículo 29, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y la pregunta, lo que el apóstol nos hace caer con gran temor es, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Tremendo, ¿no, hermanos? Miren lo que dice en el verso 33. Marcos concluye esta sección de las parábolas del Señor con un resumen. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme, ¿sí? Esa palabra es clave, con el conforme, o sea, de manera que a los que podían oír. Tal vez usted en esta noche, hermanos, haya dispuesto su corazón y su oído para oír. Entonces usted estará cumpliendo esto que dice el verso 33. Se le habla esta palabra conforme a los que podían oír, pero sí, hay que reconocer que habrá otros que no pueden oír. Les va realmente, tal vez, todos es ponerlo en el mismo rango. Algunos de ustedes les está entrando por aquí, les está saliendo por acá, por el otro lado de la oreja, ¿no? Sin parábola no les habla. Recuerde que las parábolas solo podían ser entendidas por los escogidos. Nosotros somos los escogidos. Si usted está entendiendo estas parábolas en su contexto correcto, no hay que llevarlas al extremo de espiritualizarlas porque sería un engaño teológico, pero sí hay que entender que el Señor dice que hay una semilla, que hay un terreno, que hay un sembrador, que hay un juicio porque se espera un fruto, pero también hay una promesa de extender este gran fruto. Hermanos, esto debería motivarnos aún más, ¿verdad? A seguir trabajando muchísimo más para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Que nos conozcan en el trabajo como gente, como los locos que no se la pasa sino hablando de Jesús, ¿cierto? En Mateo capítulo 13:35, el Señor hablando de este pedacito de Marcos capítulo 4, 33 y 34, el pasaje paradero, perdón, está en Marcos 13:35, dice el Señor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde antes, estas palabras que ustedes han estado escuchando
que yo he estado estudiando también con anticipación y que me llenan de temor, hermanos, me llenan de esperanza también, me dan responsabilidad de enfocarme. Tengo que dar mi último empuje antes de que el Señor venga o que la muerte llegue, hermanos. Ya nadie está exento. Mire la noticia de esos días. ¿Vieron el video, no? Bueno, yo no lo mostraron, ¿verdad? Los videos escabrosos no los veo, pero sí mostraron a los 6 chicos que murieron atropellados por este loco borracho. Iban ahí, no sé qué hacían de noche. Bueno, no digamos más, hermanos, la noche no es para estar en la calle. Y ellos iban en la madrugada seguramente a sus casas, ahí iban molestando, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar, cierto? Iban a su casa y pasa este borracho y los atropelló y mató a 6. Y fue terrible, ha sido terrible esto. Y mire, ¿quién tiene la vida en realidad asegurada, hermano? Entonces, hermanos, recuerden, hermanitos, también lo que dice en el verso, eso está en Juan 12, 34, 35. Juan 12, 35, creo que así, 12, 35 al 40 es más correcto en el contexto. Porque el Señor nos hace una advertencia, mira, diciendo, mire, ya viene el momento, ustedes van a ser llevados fuera, pero antes de eso tenemos que dejar sembrada una buena semilla y un buen efecto. ¿Sí? Dice en Juan, dice, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sí? Eso está en Juan, Juan capítulo 12, versículo 35 al 40, ¿no? Eso es lo que el Señor nos llama. Dice, dice, no sabe, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Eso es lo que el Señor nos quiere hoy llamar la atención. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice hoy, sobre quién se ha revelado el brazo del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos dar testimonio de que nosotros somos los escogidos del Señor, puestos aparte para extender este misterio y compartir este misterio, que muchos mueren hoy sin saber y sin escuchar. Por voluntad de Dios también, en su misericordia, Él nos ha tenido en cuenta y nos ha dado la bendición de poder entender estas verdades. En Juan 16, 12, Él dice también en este contexto, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y por eso el Juan 16 habla de que el Espíritu del Señor solamente revelará, ¿verdad?, a aquellos que pueden soportar estas verdades y ser fieles con ellas, hermanos, porque no podemos engañarnos, hermanos. Lo que tenemos en nuestras manos y aquí presentes frente a nosotros es la escritura, ¿no? Hay cosas que deben irse conociendo poco a poco y por eso debemos ser muy correctos y muy cuidadosos en la doctrina. Hoy estamos hablando aquí con la agradable visita que tenemos de Miguel, de Jennifer y Kevin. Hablábamos, ¿no? Y qué bueno que hay un buen sentir de vinieron a acompañarnos en esta noche acá. Pero también, hermanos, debemos motivarnos a cuidar lo que estamos recibiendo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo que hablaba Miguel, de revisar, un ejemplo, revisando los himnos que cantamos, ¿no? Porque los himnos que cantamos tienen que expresar la verdad del Señor. Si no podemos expresar simplemente animar la emoción y animar el espíritu humanamente. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en que la palabra de Dios también sea aplicada en nuestros cantos. Y eso significa también lo que es para crecimiento, para que nuestras vidas se fortalezcan y nuestra iglesia también obviamente sea fuerte. Esto es un pequeño ejemplo de lo que estamos llamados a hacer. Muchas personas consideradas cristianas, yo hago una diferencia entre cristianas y creyentes. Para mí hay una diferencia. Muchas personas consideradas cristianas, que son las que siguen la moda, los cristianos nominales que se llaman, son aquellos que nacen en la iglesia y ahí se enseñan a estar en la iglesia, pero nada más. En cambio, los creyentes, yo considero los creyentes somos los que hemos adquirido una conciencia y un compromiso. Yo, con todo respeto, me considero en ese grupo de los creyentes, no de los cristianos, no el que dice Jesús te ama y bueno, un poco de slogans, pero sus vidas son contrarias a lo que su fe quiere entonces
enseñar. Muchas personas cristianas acuden a la iglesia, van con sus Biblias, van a la iglesia en la que la Biblia se enseña, pero no entienden estos secretos del reino de los cielos, esas verdades que cambian su vida, porque no están abiertos a ella, ni desean obedecerla, ni están dispuestos a investigar para poder encontrar lo que Dios ha ocultado en su palabra. Hermanos, y para esto entonces sí es necesario que tengamos muy en cuenta la restauración de las cosas, ¿no? La adoración, lo que se nos enseñó. Esto no fue casual de la enseñanza de hace 2 semanas, no fue algo inventado, no fue algo que, ¿no? El Señor estaba preparando palabra para nosotros y nos está entonces exhortando, hermanos, a que mejoremos nuestra adoración, ¿verdad? Que perfeccionemos nuestro sentir como creyentes en la iglesia también en nuestro trabajo. Eso es importante para extender, para crecer. Es bueno tener crecimiento, hermanos, pero para eso es necesario mejorar muchas cosas. Ya con esto termino Marcos capítulo 4, si alcancé. Yo pensé que no iba a terminar hoy, pero bueno, como no estamos corriendo, porque el próximo jueves vamos a hablar del Señor Jesús calma la tempestad. Ese es un buen texto donde Jesús calma la tempestad. Y en algún momento, si Dios lo permite, yo sí quisiera que quienes están a mi lado aquí en algún momento me ayudaran trayendo un pensamiento. La Biblia está abierta. Miguel es el que debe entonces compartirnos, o Kevin en algún momento puedan compartirnos la escritura y compartir con ustedes la verdad del Señor. Muy bien, hermanitos, vamos ahora terminemos también con una palabra de